Hola, en este video hablaremos sobre el Filoendoproctos, a cargo de Danilo Borges, Luis Barrera, Luisa Sánchez y quien les habla, Giselle Cantillo. Somos estudiantes del tercer semestre del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena. Hablaremos un poco sobre ellos con respecto a qué son, cuál es su morfología y fisiología, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cuál es su hábitat y su distribución, entre otros temas de interés para ti. Muy bien, ahora te explicaré qué son los endoproctos. La palabra endoproctos proviene del griego entos, que significa dentro de, o incluido, y proctos es ano. Esto significa que el ano se encuentra dentro de la corona tentacular. Este es un filo de alrededor de 150 especies de animales sésiles que externamente recuerdan a los nidarios hidroideos, pero que poseen tentáculos ciliados que tienden a enrollarse hacia adentro. La mayoría de los endoproctos son microscópicos y no tienen más de 5 milímetros de longitud. Algunos son coloniales y otros son solitarios y todos son macrófagos, exceptuando el género Ugnatella gracilis, que son de agua dulce. Ahora conoceremos la forma y función de los endoproctos. Los endoproctos tienen una forma alargada y cuentan con un pedúnculo que es una prolongación del cuerpo con la cual se adhieren al suelo. También en la parte alta tienen un cáliz en el cual contienen todos sus órganos, y en la punta de ese cáliz, en las orillas, están los tentáculos que secretan una mucosa que se utiliza para atrapar el alimento, que principalmente sería el fitoplancton. Dentro de sus órganos, dentro del cáliz, está las gónadas. Las gónadas son glándulas que se encargan de producir la célula reproductiva de los endoproctos. También cuentan con la boca, que es por donde comen su alimento, el esófago, por donde pasa el alimento. Luego está el estómago, que cumple la función de cualquier otro estómago, y muy cerca a la boca, extrañamente, tenemos el recto, que es por donde sale su materia fecal. Te preguntarás, ¿de qué se alimentan los endoproctos? Te voy a explicar. Estos ingieren partículas orgánicas del medio junto con algas, bacterias y otros microorganismos del plancton. Aunque son capaces de generar corrientes de agua, las especies comensales con frecuencia se ven beneficiadas del flujo generado por su hospedador, cuando este es un animal filtrador como una esponja o una asidia. Para producir las corrientes de agua, los endoproctos baten los cilios laterales de los tentáculos, lo que hace que el agua pase hacia el atrio, dejando las partículas de alimento retenidas en los tentáculos. Los cilios frontales de los tentáculos son los responsables de transportar dichas partículas hasta la base de los tentáculos, y desde allí llegan a la boca por unos surcos vestibulares que también están ciliados. Las glándulas de la corona de tentáculos producen secreciones pegajosas que ayudan a capturar esas partículas. Ahora se va a hablar de la reproducción. Los endoproctos, debido a que no son muy investigados, no se tiene mucha información. Sin embargo, se conoce que estos se pueden reproducir por medio de la forma asexual o sexual. De la forma asexual se reproducen por gemación. En las especies de vida solitaria, cuando la gema se desprende, esta es liberada en el océano y se fijan al sustrato. Por otro lado, las especies de vida colonial, cuando la gema se desprende, se fija en las ramas de la colonia, y en esta misma, con el tiempo, aumenta de tamaño. Por otro lado, en la reproducción sexual, se sabe que la larva crece en el interior del ovario. En las formas solitarias se han encontrado especies que son hermafroditas. Por otro lado, en las especies coloniales sucede exactamente lo mismo. Se han encontrado en colonias distintas individuos que son hermafroditas, y en otras colonias
se han encontrado individuos que son unicelulares, es decir, existen tanto machos como hembras. Y una vez que del huevo nace la larva, esta tiene una vida libre durante su periodo de larva, que en general dura unas pocas horas o semanas, hasta que se fija y se lleva el proceso de su metamorfosis hasta llegar a la etapa adulta. Ahora se va a hablar sobre su hábitat. Los endoproctos son animales que se encuentran mayormente en agua salada, exceptuando dos especies. La primera, Urinataria gracilis, y la segunda, Loxomanotoides cyrindornae. El resto de las especies se encuentra en agua salobre. Estos animales habitan sobre todo en el sustrato, encima de piedras o conchas, y también se han encontrado que se adhieren a cuerpos de vida sésil, como por ejemplo los poliquetos, las esponjas y entre otros animales. Amigos y amantes de la biología, hoy me gustaría llevarlos por un viaje fascinante a través de la filogenética de los endoproctos y presentarles la clasificación propuesta por uno de los grandes científicos del pasado, el Dr. Leslie A. Hyman, en 1951. Esta clasificación fue un hito importante en nuestra comprensión de estos organismos y su relación con otros grupos afines. Antes de profundizar en los detalles, debemos comprender un poco de qué son los endoproctos. Resulta que los endoproctos son un grupo de animales invertebrados acuáticos con características únicas, como los cuerpos que se presentan en forma de tubo y un apéndice único que es lofóforo, que es un apéndice que les sirve, que tiene alrededor de la boca, y lo utilizan para la alimentación. Sin embargo, su ubicación precisa en el árbol filogenético ha sido motivo de debate y estudio durante mucho tiempo. En la década de 1950, Leslie A. Hyman, un destacado zoólogo y taxónomo, realizó estudios exhaustivos sobre varios grupos de animales, incluidos los endoproctos, los rotíferos, los gastrotricos, los quinorrincos y los nemátodos y nematomorfos. Observó similitudes y diferencias entre ellos y propuso una clasificación que los agrupara a todos bajo el concepto de askelmintos. Hyman argumentó que estos grupos compartían características anatómicas y filogenéticas comunes que justificaban su agrupación en el filo denominado askelmintos. Esta propuesta se basaba en la idea de que esos animales poseían una cavidad pseudocelomada, una característica anatómica clave que distinguía a estos grupos y los relacionaba, y por ende se podía llegar a decir que pertenecían a un mismo filo. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación y se profundizaba en el estudio de estos grupos, se observaron diferencias más significativas entre ellos. Se identificaron características únicas y se obtuvieron datos moleculares que respaldaron la idea de que estos grupos clasificados dentro de los askelmintos eran lo suficientemente diferenciados como para considerarlos filos independientes, que es como se considera actualmente. Los rotíferos, los gastrotricos, los quinorrincos, los nemátodos y los nematomorfos son filos distintos, cada uno con sus propias características y peculiaridades evolutivas, aunque alguna vez agrupados bajo el concepto de askelmintos. Ahora se perciben como clasificaciones lo suficientemente diferenciadas para considerarlos filos independientes. Es importante destacar el concepto de askelmintos todavía se utiliza, pero como un filo en sí mismo, no como un filo en sí mismo, sino como un superfilo o un clado, que agrupa a estos filos estrechamente relacionados. Esta terminología resalta la conexión evolutiva entre estos grupos, pero reconoce su diferenciación y autonomía. En resumen, la clasificación propuesta por Hyman en 1951, que agrupaba los rotíferos y los otros filos antes mencionados, las agrupaba a todos bajo el concepto de askelmintos.